Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Ha salido un reportaje que establece una hipótesis que a mí me parece francamente dramática. Hace un nuevo golpe a la pobreza. Dice que la pobreza daña la salud cerebral en la vejez. Un estudio detectó menos capacidad cognitiva y emocional en personas pobres. Estamos con Francisco Lucero, sociólogo, magíster en política y gobierno, para hablar de este asunto. Gracias por aceptar nuestra invitación, Francisco. Muy buenos días. Hola, buenos días, María José, Álvaro. Muy buenos días, Bienvenido. Francisco. Coméntanos sobre este estudio. Al parecer es el primer estudio que podría hacer una correlación, ¿verdad?, entre pobreza y afectación de estado cognitivo y también emocional. Sí, efectivamente, lo novedoso de este estudio es que es el primero en Latinoamérica que hace esta correlación entre salud cerebral y estato socioeconómico, como tú bien dices, porque los estudios que habían principalmente o se enfocaban en niñez o en otros grupos etarios, o los que se enfocaban en adultos mayores, se hacían en sociedades en Estados Unidos, en Europa, lo que se conoce en los países como democráticos, países ricos, del primer mundo, etcétera, occidentales. Entonces no se logra apreciar de ese modo la diferencia entre los estratos altos y los estratos bajos. Ese es el problema. Y en este caso, evidentemente, los resultados son chocantes, por una parte son preocupantes, como señalaban ustedes, pero también son preliminares. No hay que anticiparse, hay que tomarlos con moderación, porque es un estudio de corte transversal, es decir, en un periodo de tiempo. Y se hace interesante, como los mismos autores señalan, revisar a futuro cómo se va dando esta evolución en el tiempo, considerando que estamos en sociedades bastante inestables políticamente, económicamente. Sí, Francisco, esto se desarrolló en alguna comuna en particular, me parece, en Chile, y también quisiera que nos explicaras qué significa el bajo nivel, o sea, el declive, cognitivo. ¿Qué significa que una persona sea cognitivamente más problemática y también a nivel socioemocional? ¿Qué significa esto? Sí. Lo primero, aclarar que se hizo si bien lo hacen investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Instituto de Salud Cerebral Latinoamericano, se realizó en Argentina, en la provincia de San Juan. Ah, perfecto. Con un grupo. Pero son, como bien tú señalabas, hay un estudio, el primero en Latinoamérica, por lo tanto, replicable por lo demás en otras latitudes. Y con respecto a lo que señala, es importante categorizar las funciones cognitivas por un lado, las funciones ejecutivas por otro. Esas dos serían las más afectadas por la pobreza en este caso, las cognitivas y las ejecutivas. Pero después tenemos un espectro más relacionado con emociones más complejas. Por lo tanto, esto tiene que ver con cómo interpretamos las emociones de otro por una parte, y después cómo estamos predispuestos a socializar y relacionarnos con otros en base a nuestras emociones. Y en este segundo aspecto, más complejo, por así llamarlo, el estudio muestra una relación o una incidencia de pobreza indirecta, es decir, solo se daría esta afectación a través del daño a nivel cognitivo y del daño a nivel ejecutivo. Y cuando decimos cognitivo, para desarrollarlo de forma más clara, estamos hablando de memoria, atención, orientación, lenguaje. Cuando hablamos de afectación a nivel de funciones ejecutivas, también de este primer espectro, estamos hablando, por ejemplo, la respuesta inhibitoria, cómo paso de una tarea a otra, de forma inconsciente, cómo se desconcentran las personas cuando están desarrollando una función, por ejemplo, manejando o escuchando una conversación. También el pensamiento abstracto, entre otras cosas. Entonces, ese grupo de funciones son las que se van principalmente afectadas. Es lo mismo que ocurre también en estudios con niños. No necesariamente en los estudios con niños vemos que se ve afectada su capacidad de relacionarse con otros o de empatizar, pero lo que sí se ve afectado cuando están en entornos complejos, en entornos de privación, o en entornos de contextos de austeridad,
¿cierto? Lo que sí se va a afectar inmediatamente son sus capacidades cognitivas, su capacidad de prestar atención en clases, su capacidad de memorizar, de retener información, su capacidad de evocarla. Entonces, esto es coherente, este estudio es coherente con los resultados que se han dado a nivel de infancia, de niñez, en términos de pobreza. Pero es... Sí, termina nomás, Francisco. ¿O habías terminado la idea? No, te eso. interrumpí. Sí. ¿Qué desafíos crees tú que tienen las sociedades para conectar un poco esto más con tu análisis más propio, más allá del estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que hay que tomar como sociedad ante la pobreza que siempre existe, nunca se acaba, y probablemente esta es una pregunta ética, ¿verdad? ¿Cuándo se va a acabar la pobreza? Es una espiral de nunca acabar, a pesar de que sabemos con este tipo de estudios que implican un riesgo importante para grupos no menores de personas. La pobreza hoy en día en Chile está instalada, así como también en otros países, y convocan a una gran cantidad de grupo humano. Claro, sí, precisamente la pobreza entre el 90 y el 2017, en el caso de adultos, de personas mayores de 60 años, se duplicó, o sea, pasó de ser cercana al 10% de la población al 20%. Y de ellos, un quinto está en el primer quintile, es decir, las personas más pobres, y otro quinto estaría en las personas que tienen mayor riesgo de caer en ese primer quintil. Es decir, están en el segundo, pero con la inestabilidad y con el contexto de pandemia y con la inflación creciente, entre otros aspectos, las presiones para caer en la pobreza son mayores, sobre todo en estos grupos más vulnerables, que son las personas mayores. Entonces, por ahí primero el primer llamado de atención. Lo segundo, que esto es relevante porque es un estudio que no se acota a la psicología, no se acota a la neurociencia o a las ciencias cognitivas, sino que relaciona aspectos de contexto, de vivir en sociedad, ¿cierto?, con cómo esto incide en nuestro rendimiento intelectual, entre otras cosas, y cognitivo. Entonces, cuando se presta atención a la salud de las personas, a la salud cognitiva, en este caso a la salud cerebral, es importante, a raíz de este estudio, a raíz de lo que invita o concita interés en este estudio, prestar atención a los contextos en los cuales viven estas personas. O sea, por una parte, por supuesto, tomar medidas en términos de la reducción de la pobreza, pero eso termina siendo muy macro, y para el tipo de ayudas focalizadas, es decir, para estos grupos, ¿ya? Cuando ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tomar acción entonces de forma preventiva, sabiendo que se encuentran más expuestos que otros grupos a ser afectados de manera cognitiva y por tanto también socioafectiva o socioemocional. Por ahí la primera tensión que genera este estudio, que repito, necesita de nuevos estudios con quizás en series de tiempo, la evolución que está dando, pero ya es una alerta importante a la que hay que prestar atención. Para poder corroborar efectivamente esta hipótesis, entonces, al menos acá en los países latinoamericanos, donde se concentra una gran cantidad de pobreza y también contextos de desigualdad y vulnerabilidad muy importantes. Entonces, más allá de tomar medidas de reducción para la pobreza, que pueden ser muy macros, también, ¿verdad?, poder visibilizar los contextos donde se desenvuelven estas personas para poder atender o generar una red de apoyo que reduzca, ¿verdad?, los problemas cognitivos y también socioemocionales de las personas mayores. Gracias, Francisco Lucero, sociólogo, magíster en política de gobierno, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Buena Costumbre. Que tengas un buen día y un gran fin de semana. Gracias. Buen día también. Muchas gracias. 8:26 de la mañana, ya estamos preparando la sala de espera de nuestro Zoom porque vienen los estelares del viernes. Hoy día estaremos con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y con Rodrigo Arellano, vicedecano de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, en breve, en esta edición de viernes de Buena Costumbre. Sigue con nosotros.